Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a hablar de la librería de cálculo simbólico SymPy asociada a Python y su aplicabilidad al cálculo de límites y derivadas, elementos de cálculo. Así también la voy a comparar con Matplotlib para ver cómo podemos graficar funciones definidas a trozos. Y la ventaja de graficar este tipo de funciones, todo desde nuestro Jupyter Notebook. Bueno, entonces vamos a empezar nuestro Jupyter Notebook. Aquí lo tenemos titulado límites y derivadas. Como es usual, uno eh, importamos a SymPy de manera masiva. Es una manera de hacerlo con from simple import asterisco. Y declaramos una x como una variable simbólica con la función symbols, con argumento que sea una cadena de caracteres, en este caso compuesta esa cadena por x. Y bueno, podemos calcular límites. Hay un límite muy usual, muy tradicional, que es el límite de seno de x sobre x en cero. Es decir, si lo escribo aquí en línea de texto, al límite que me refiero es a el límite cuando x tiende a cero de seno de x sobre x. Este límite, así copiado en lenguaje LaTeX, en las líneas de texto de nuestro Jupyter Notebook, pues cuando utiliza la función limit de SymPy, pues escribes primero entre sus argumentos a la función a la que le quieres calcular el límite, la variable independiente, y el tercer argumento va a ser el punto en el que queremos evaluar el límite. Es decir, queremos el límite en cero de esa función. Y calculamos, y ella, bueno, si previamente importamos la librería, nos calcula el límite, nos dice, bueno, ese límite es 1. Y entonces aquí, bueno, sabíamos tradicionalmente que ese límite era 1. Y que quería decir que en vecindades de 0, o sea, a medida que yo me acerco al 0 del dominio de la función seno de x sobre x, pues esa función, sus valores funcionales se acercan a 1, y lo que nos quiere decir que la función seno y la función identidad, la función x, en vecindades de 0 o para valores muy cercanos a 0, esas dos funciones son casi iguales. Bueno, entonces así para calcular límites podemos también calcular límites laterales. Hay un límite muy bonito que es para la función recíproca 1 sobre x, que tiene un comportamiento, cuando te acercas a 0 por derecha, ella se tiende a más infinito, y cuando te acercas a 0 por izquierda, ella tiende a menos infinito. Pues bueno, pues con la función limit asociada a SymPy, le das la función 1 sobre x, la variable independiente, el punto donde quieres evaluar el límite, y en una cadena de caracteres, es decir, delimitado por comillas simples o dobles, pones si quieres un límite por izquierda, pondrás entonces un menos, o si quieres un límite por derecha, pondrás un más. Entonces, miren que para el caso de este menos, nos da que el límite es menos infinito, y si lo cambiamos a más, pues el límite nos dará más infinito, mostrándonos que esa función se vuelve no acotada en las vecindades de cero. Ya con respecto a cálculo, pues SymPy nos va a permitir, si declaras, puedes declarar ya no con symbols mayúscula, symbol cuando es una sola variable simbólica con la que quieres trabajar, ¿no? Si ya quieres varias, por ejemplo, x, y, z, pues bueno, las escribes x, y, z separados por coma, igual a symbol ya con minúscula,
y ya una S adicional, symbols, la función symbols. Entonces la función symbol con mayúscula es para declarar una variable como simbólica cuando es una sola, y la función symbols con minúscula y terminando en S servirá para declarar varias variables como simbólicas. Entonces aquí, y ya el argumento va a ser una cadena de caracteres con las variables separadas por espacio. El init printing es para que la presentación sea, de la respuesta sea la más adecuada posible. Bueno, entonces ponemos este código y si queremos derivar a coseno, pues como estamos en SIMPI, pues él, como le importó de manera masiva, él, si le escribe simplemente cos, él ya sabe que te refieres a la función coseno, a diferencia de NumPy, en la que tenemos que poner el prefijo. Aquí ya no, cuando importas de manera masiva. Y la función diff nos permite calcular derivadas. El primer argumento va a ser la función a la que quieres calcular la derivada y la segunda va a ser la variable con respecto a la cual quieres derivar. Entonces, como sabemos, vamos al kernel a restaurarlo, a borrar los resultados anteriores. Y ahí ya no los borró. Entonces, como los borró, pues pongámosle la importación from SIMPI, import asterisco para importación masiva de la librería SIMPI y x, y, z cuando quiero declarar a x y y como variables simbólicas y con symbols, aquí ponemos symbols y una cadena de caracteres para x espacio y espacio z, y de esa manera declaramos a x, y, z como variables simbólicas y ya luego ya podemos derivar. Entonces eso lo podemos hacer en una línea aparte. Entonces cortamos este y con Shift Enter ejecutamos esta línea de código para luego pedirle que con la función diff calculemos la derivada de coseno será menos seno y recordemos que la de seno será coseno. Entonces miren que la de seno es coseno. Miren también algo que es muy bueno, y es que si la función es seno de x y derivas con respecto a y, pues la derivada es 0. Es decir, la función seno de x es una función constante con respecto a y. Bueno, entonces también podemos derivar la función exponencial, bueno, e a la x2, que como sabemos se denota como exp, la función exponencial de base e, se denota usualmente como la función, o se le da el nombre exp, y su argumento en este caso va a ser x a la 2. Bueno, entonces si derivo con respecto a x, y también la calculé, nos da pues 2x a la x a la 2 como esperamos. Y miren que las respuestas de SimPy son muy bonitas, la presentación es bastante agradable, la tipografía que da para las respuestas. Podemos no solamente derivar una sola vez, sino hallar derivadas de orden superior. Y para eso, pues, por ejemplo, podemos tomar la función polinómica, digámosle, x a la 3. Sabemos que la función x a la 3, cuando la derivas una vez con respecto a x, te da 3x2. Y para derivarla por segunda vez, escribes otra vez x, o sea que le agregas un argumento más a la función diff, y él ya te deriva, te halla la derivada de segundo orden de la función x a la 3. Y si quieres derivar de nuevo, bueno, pues otro argumento x, ya un cuarto argumento para la función diff. Y miren que ya nos da 6 y ya si derivo de nuevo, pues ya sabemos que eso nos va a dar 0, porque a una función polinómica de grado n, si la derivas n más 1 veces, te da la función 0.
En este caso, n es 3. Entonces, así uno puede, eso es una manera de decirle cuántas, calcular derivadas de orden superior, eso es una. La otra es, bueno, pues si tengo x a la 3 y la derivo 4 veces con respecto a x, pues obtengo la función 0 como está acá. Si la derivo simplemente 2 veces, pues da 6x, es decir, x cubo, si la derivo una vez me da una función cuadrática, si la derivo otra vez me da una función lineal. Bueno, entonces así también, esa es la segunda forma de hallar derivadas de orden superior. Esta me parece más cómoda para no aumentar tanto el número de argumentos para la función diff. Simplemente aquí se unían 3, la función, la variable con respecto a la cual queremos derivar y el tercero es el orden de la derivada que quieras obtener. Bueno, también deriva las funciones trigonométricas inversas a coseno o arcoseno, arcoseno, arcocoseno. Bueno, entonces miremos la derivada de arcocoseno con respecto a x, que es -1 sobre raíz de 1 menos x2, o de arcoseno, bueno, pues a sin, nos queda 1 sobre la raíz de 1 menos x2 y la de a tangente a tan, bueno, pues él nos las trae, es muy bueno porque algunas veces a uno se le olvida. Entonces, bueno, se convierte en una herramienta muy versátil para recordar y verificar los procesos que se hacen cuando estás estudiando cálculo. También, bueno, aquí tenemos para una función muy particular. También para la función de varias variables, en este caso, si defines una función, denotémosla así, una f, función de x, y, z, y cómo se define ella, que sea e a la x por y por z, o sea, exp de x por y por z. Esa sería mi función. Si yo le pido que me la muestre, él me muestra qué fue lo que entendió. Vamos a correrla. Mire que me entendió que f va a ser una función de 3 variables, x, y, z, de las del cálculo, en cálculo de varias variables, en cálculo 3. Y yo puedo a esa función derivarla, hallar la derivada parcial de ella con respecto a x. Mira que te da yz a la x, y, z. O derivarla parcialmente con respecto a y. Bueno, pues mira, te da xz e a la x, y, z. Y así para z también. Entonces, para z te da la derivada. Y vamos a comprobar un teorema muy bonito que para ciertas funciones las derivadas mixtas son iguales. Bueno, pues si derivo con respecto a x y luego con respecto a y, me da en este caso todo esto. Y vamos a, en una línea adicional, control C, traemos, y le decimos no, derive primero con respecto a y y luego con respecto a x. Bueno, entonces, miren que nos da, comparamos y nos da lo mismo. Es decir, las derivadas cruzadas también se pueden calcular con SymPy y no así puede comprobar, por ejemplo, teoremas muy importantes del cálculo, como son que bajo ciertas condiciones de continuidad de ciertas funciones, las derivadas cruzadas son iguales. Y ahora vamos a ver, ya para finalizar, que las funciones definidas a trozos también se pueden graficar muy fácil con NumPy. Una opción sería, bueno, importar la librería NumPy de cálculo numérico y Matplotlib para visualización, darle los dominios, recuerden que la función definida a trozos, en realidad lo que usted tiene son 3 funciones definidas en dominios diferentes. Bueno, pues dame los 3 dominios. Aquí los denoté como x1, x2 y x3. Tomé valores con linspace menores que 1, valores entre 1 y 2 y valores mayores que 2.
Y así, bueno, pues defino tres funciones, y1, y2 y y3. Y1, el primer trozo, sea 3x1 más 1, y así él va a saber que los valores los va a tomar en este dominio al decirle que es 3 veces x1 más 1. Es así, el primer trozo va a ser lineal, dependiente 3, intersecto 1, pero los valores los toma del dominio considerado. Es que una función definida a trozos, los trozos siempre son funciones cuyo dominio es específico. Y bueno, para y2 también va a ser una función, en este caso lineal, y va a tomar los valores para esa función del dominio x2. Y para la función y3 va a tomar los valores de su dominio en el dominio x3. Y ya le pides que grafiques con la función plots de matplotlib. Bueno, grafíqueme a x1 contra y1, a x2 contra y2 y a x3 contra y3 para que te grafique los tres trozos en este caso. Y con plt.title le das una cadena de caracteres para el título del gráfico. Con plt.grid le pones cuadrícula. Y con subfig y el nombre del archivo con extensión JPG, él te exportará el gráfico de la función dibujada. Y plt.show nos dice, bueno, aquí terminó el gráfico. Y miren que al ejecutar dos veces, nos muestra los tres trozos, un trozo azul, un trozo naranja y un trozo verde, porque nos graficó en realidad tres funciones. Pero recuerden que esas tres funciones en cálculo, si son definidas en dominios diferentes que no se traslapan, con ello se puede definir una función definida a trozos. Si la queremos ver, esa función en la notación tradicional del cálculo, pues bueno, tomemos una línea de texto, entonces con la letra M transformamos la línea de código en una línea de texto, ponemos f de x, sea begin cases, en cases, es decir, utilizas el entorno cases para funciones definidas a trozos y empiezas a describir cada uno de los trozos. Bueno, el primer trozo es la función, miren que aquí la función 3x más 1. Bueno, pues 3x más 1. Con el ampersand ya puedes diferenciar la función del dominio donde es válida ese trozo, 3x más 1, pues es válida para los x menores que 1. Luego, el segundo trozo, haces cambio de línea con doble backslash y el siguiente trozo es 2x más 2, bueno, pues 2x más 2, ampersand para los 1 menor o igual que x, menor o igual que 2, cambio de línea, y el tercer trozo será para los x más 4, bueno, para los x más 4, y la ampersand que diga que es para todos los x mayores a 2. Miren que cuando le doy Shift Enter, miren que me queda la notación tradicional del cálculo en la que ponemos unas llaves, solamente abrimos una, se colocan los tres trozos, mira, el primer trozo, la función y1, segundo trozo, la función y2, y tercer trozo, la función y3, y miren que aquí están, al lado de cada trozo, de cada una de las funciones trozo, los dominios donde son válidas ellas. Entonces, este primer trozo es válido antes de 1, ese segundo trozo es válido entre 1 y 2, y ese segundo trozo y el tercer trozo es válido después de 2. Eso es lo que aquí nos ha mostrado. Y mire que el gráfico nos muestra que esa función es continua. Esa función es continua porque los tres trozos, el azul, el naranja y el verde, se unieron bien. Los tres segmentos quedaron conectados. Y eso es una forma de visualizar una función continua. Y ya una tercera manera de graficar una función definida de trozos es utilizando las funciones que puedo definir
a través de Python con la palabra reservada def. Defino la función f de argumento x. Así, utilizas el ciclo condicional, el if y el else. Y dices, bueno, pues si x es menor que 1, ¿quién es la función? La función es y igual a 3x más 1. Y si el x está entre 1 y 2, pues la función es 2x más 2. Y si no, ya en cualquier otro caso, en este caso son los x mayores que 2, pues entonces y es x más 4. Y que me retorne los valores de y. Entonces, para cada caso, para cada número x que entre a esta función, le tiene que entrar desde a un solo número real x. La función va a evaluar si ese x es menor que 1 o está entre 1 y 2 o cualquier otro caso, es decir, es mayor que 2. Y donde le resulte verdadero la proposición, pues entonces va a evaluar la función de acuerdo a eso. Es decir, si el número es menor que 1, pues va a evaluar y aquí. Si el número está entre 1 y 2, va a evaluar y acá. Y si el número es mayor que 2, va a evaluar y acá. Entonces, la evaluación dependerá de si ese x que entró, a qué subintervalo pertenece de la recta real. Y así podemos, después de correr esa función, con Shift Enter, podemos empezar a evaluarla. Tomamos un nombre, en este caso le dimos nombre f, y la evaluamos donde quieras. Entonces, por ejemplo, evaluarla en 0. Evaluada en 0 da 1. O sea, esa función corta al eje y en 1. Y miras que sí, miren que en 0 ella corta aproximadamente en 1 al eje y. Miren que subes en 0, subes hasta 1, mira. Y así la puedes seguir evaluando en 1 vale 4. Y no ve acá en el gráfico que sí, que miren que en 1 la función vale 4. Entonces subes, miras en el eje X, el 1, subes hasta el gráfico y luego proyectas sobre el eje Y. Y efectivamente en 1 ya vale 4. Y en 2 ya vale 6. Y uno ve el gráfico y dice, bueno, sí, en 2 vale 6. Esa es la otra manera de definir una función definida a trozos. Y ahora, pues, cuando la tienes así definida, también puedes graficar con Matplotlib. Importas otra vez NumPy y Matplotlib. De esta manera, import NumPy as NP, import Matplotlib.pyplot as PLT. Defines un dominio total. Así lo puedes hacer para un dominio total en el que con la función linspace va a tomar números entre -1 y 3. En ese dominio queremos graficar. Ese abarca los números antes de 1, entre 1 y 2 y después de 2. Entonces, es una buena elección. Y cuando le dices 20 es para que me tome 20 numeritos en ese intervalo de -1 a 3. Esos 20 numeritos van a formar un arreglo de NumPy, una matriz, un vector, un tensor unidimensional. Y esos números, esa colección la denoté con X mayúscula para definirla como que X no es un número, sino una colección de números, un arreglo de números. Y con esta instrucción y igual a corchetes y esta definición por comprensión, en el que voy a coger a evaluar la función f en los x, en cada uno de los x del vector grande x. Se le dice así, f de x para x en x. Entonces así él lo que va a hacer es coger cada elemento del vector x grande, lo mete en la función f y halla su imagen respectiva y forma una lista de las imágenes. A esa lista la vamos a llamar y. Y lo tenemos que hacer así es porque no podemos evaluar de golpe la función f en todo el vector x, porque la función como la definimos ahí es una función en la que cuando utilizas ciclos condicionales, la obligas a que el argumento que entre tenga que ser un número real y vaya a ser evaluado de a 1. Entonces, de esta manera ya teniendo ese y,
Bueno, le dices plt.grid para la cuadrícula y plt.plot con el vector X y el vector de las imágenes. Y ya con eso, él te graficará. Bueno, en este caso tengo que correr a NumPy. Aquí está la lista de los números del dominio. Aquí está la lista aquí creo la lista de las imágenes y aquí nos creó el gráfico. Y miren lo que de nuevo me da 3 trocitos, pero ya no lo graficó en un mismo color, porque ya consideró ya no funciones por aparte, sino una misma función. Por eso nos quedó en un solo color. Entonces, de esta manera, hay dos maneras pues de graficar. Entonces, miren que graficamos de una manera, me parece muy intuitiva, en la que usted toma los 3 dominios, luego las 3 funciones y le pide que grafique las 3. Es que en definitiva una función definida a trozos es en definitiva un conjunto de funciones, solo que definidas en dominios que no se traslapan. Bueno, entonces esa es una manera y la otra es con definiendo una función de Python, una función de usuario con la palabra reservada def. Y bueno, eso es lo que les quería mostrar. Entonces esta potencialidad para el cálculo simbólico de SymPy y las potencialidades para, para el trazado de funciones definidas a trozos, que en cálculo son muy importantes para enseñar el concepto de continuidad. Muchas gracias.